gloria, esa bondad y esa misericordia en el corazón de tu pueblo, Padre. Y permítanos todos juntos, Señor, el descansar en ti, el descansar en tu amor, el descansar en tu paz, Señor. Guía nuestros pasos, enséñanos tu palabra, enséñanos a ser guiados por tu Espíritu Santo, Padre, a ser sensibles a tu voz, Padre. Aumenta la fe de tu pueblo, Padre. Aumenta, Señor, esa gracia infinita, Padre, y que todos juntos, Padre, podamos caminar seguros, Señor, bajo esa bondad, Padre, bajo esa misericordia, bajo ese propósito que tiene para cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias por ser tan lindo, tan precioso, por el regalo de la vida, Padre, por el reposo que nos traes hoy, Señor, porque hoy, Padre mío, vemos tu gloria, hoy podemos anunciar tu justicia y hoy podemos caminar, Señor, seguro de que tú vas delante abriendo camino. Por eso te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, porque eres el Dios todopoderoso, el Rey precioso. Enséñanos tu palabra, Señor. Vivifícanos con ella, trae luz, esperanza, Señor, a nuestro corazón. Y nuestros planes, Señor, nuestros sueños, la obra de nuestras manos sean dirigidos por ti, Padre. Sean bendecidos, Padre, todo lo que emprendan tus hijas, tus hijos, Señor. Y hoy podamos ver esa majestad en todo lo que hacemos, Padre. Muchas gracias, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te exalto por la grandeza de tu amor, por la grandeza de tu paz y por todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, tenemos un Dios maravilloso. Y mi oración, como siempre expreso, es que Dios se ha revelado en tu corazón y puedas disfrutar de la majestad y sobre todo de la amistad con Él. Y la compañía, sabiendo que su promesa es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo sé que hay cosas que todavía no hemos visto, que nuestro Padre, nuestro Dios, las tiene preparadas para aquellos que esperamos en cada uno de nosotros. De ahí que esta mañana este día quiero compartir contigo el deseo y de poder perseverar en medio de todas las cosas. Esta semana la semana pasada estuvimos hablando de permanecer. Hoy quiero hablarles de perseverar en aquello lo cual Dios nos ha mostrado en esas palabras remas, en esas palabras de vida que nos ha impartido a cada uno de nosotros. Y quiero leer un texto que se encuentra en el libro de Hebreos. Leíamos en días pasados lo que dice, y es un versículo que me ha ayudado en muchos procesos que he tenido que pasar, sobre todo cuando he tenido que poner en práctica la fe en aquellas cosas que Dios me ha prometido y en aquellos sueños que Dios ha colocado en mi corazón y en mi vida, y que me da la oportunidad de compartir con aquellas personas que tienen a bien escuchar esa dirección de Dios. Hebreos 11:13, quiero empezar por este texto porque es un desafío y creo que ayer lo mencionábamos, que está en ese, yo llamo al capítulo de Hebreos 11, bueno, el capítulo de fe, cómo hombres y mujeres pusieron la fe en Dios y que quedaron escritos aquí en la Biblia, que no fue fácil la vida para ellos. Todo aquel que se acerca a Dios y piensa que va a pasar las cosas más fáciles o va a evitar problemas, está equivocado. Al contrario, vamos a tener que batallar, vamos a tener que luchar. La diferencia es que sabemos quién pelea con nosotros, pero lo que nos motiva siempre es la promesa de Dios. El saber que Dios tiene un propósito para con nosotros y que nuestra vida toma sentido cuando nos alineamos completamente con esos propósitos de Dios. En Hebreos, ahí en el capítulo 11, versículo 13, voy a utilizar varios textos de este libro precioso. Está diciendo, conforme a la fe, y está hablando de todos los confiaron en Dios, y una lista anterior especialmente mostraron esa capacidad en Dios de lograr grandes cosas. Dice, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos. Esto es la fe, creyéndolo,
saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué bueno es cuando una persona hasta el último día de su vida aquí en la tierra de los vivientes, como dice el Salmo 27, no decae en su fe, sino que persevera hasta alcanzar lo prometido. Y lo que está diciendo aquí la palabra, sin haber recibido lo prometido, ellos no se desanimaron. Y tal vez tuvieron ofrecimientos, porque una de las cosas, mi hermano, mi hermana, que tenemos que tener en cuenta es que a veces se nos presentan caminos ligeros. Mis años de adolescencia, de niño, me tocaba andar por los campos. Inclusive los primeros días de discipulado, en el pueblo donde conocía al Señor, salía con el pastor que me estaba dando instrucciones, íbamos a hacer visitas en los campos y siempre salíamos a las 3, 4 de la tarde para ir a hacer algunas reuniones familiares con los trabajadores, con los obreros que habían en la finca. Y yo recuerdo que todo el camino era una enseñanza, mi discipulado no fue en un salón, no fue a través de libros, fue de un compartir con alguien que yo le preguntaba y él me respondía y afirmó muchas cosas en mi corazón, pero también en el caminar nos damos cuenta, o él me enseñaba cómo también cuando estábamos bajando de algunas montañas, habían caminos que nos ayudan a bajar más rápido. En algunos sectores de Colombia le llamamos desecho, o sea que puede evitar el caminar más largo. Y eso me hacía pensar, y él me decía, así es la vida cristiana. A veces hay un recorrido que Dios ha trazado, pero el enemigo trata de engañarnos para que no avancemos el camino que Dios ha trazado. Y la consecuencia de eso es que no alcanzamos a disfrutar todo aquello que Dios nos ha dado. Lo podemos ver en la vida del Señor Jesucristo. Como Dios le muestra, y él tenía claro cuál es el propósito que había venido. Y él lo expresa de una manera a través del Evangelio de Lucas. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar a aquellos que se había perdido. Esto es a nosotros, y a recuperar la autoridad que el hombre había perdido. Pero en ese caminar, en ese inicio inclusive de su ministerio, algo que le aparece y está escrito ahí en el capítulo 4 del libro de Mateos, que es conocido como la tentación de Jesús. Lo que hace el enemigo en una de las tentaciones, en uno de los ofrecimientos que le hace, es entregarle parte de lo que él había venido a rescatar, simplemente haciendo algo que aparentemente para aquellos que no conocen la adoración, ni saben aquí quién es el único digno de adoración y a quién le pertenece, haciendo solamente eso, él podía lograr parte del propósito. Y él hace un ofrecimiento y dice que lo lleva al pináculo del templo, la parte más alta del templo, le muestra los reinos y la gloria de ellos y le hace un ofrecimiento y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Era parte del propósito por el cual Jesús había venido, pero él sabía que ese camino le evitaba, el ofrecimiento que le hace el enemigo era evitarle que él pasara por la cruz, por el tiempo de sufrimiento, por pagar el precio. Para muchos que se han propuesto buscar de Dios, cuando Dios le ha mostrado la bendición, cuando Dios le ha mostrado una esperanza que puede lograr, si permanece firme el Señor, en el recorrer diario, a veces le hacen ofrecimiento que le van a apartar de la bendición de Dios. Lo podemos ver en otro pasaje que es bien claro también, que es en el caso de Sara, de Abraham. Dios le da una promesa de un hijo, pero la promesa tarda. Y en el afán de alcanzar esa promesa, simplemente toma una decisión muy equivocada.
Y es que Sarai en ese tiempo era el nombre que tenía ella antes de ser cambiado el nombre. Simplemente le dice, bueno, Dios se olvidó de la promesa, tenemos una promesa de Dios, entonces voy a frasear ese texto como me gusta interpretarlo. Sara le dice, mire, ayudémosle a Dios a cumplir sus propósitos, y meten la mano en aquello que no lo debieron haber hecho. Y ella le entrega a su sierva para que tenga un hijo, Abraham, con ella. Y es un problema que ha traído desde ese tiempo, porque nació Ismael. Y desde ahí había un problema entre los judíos y los árabes hasta el día de hoy. Y todos pelean por la bendición de Abraham. Una mala decisión. Negociar un principio de Dios nos aparta de alcanzar lo prometido de parte de Dios, o contamina aquello a lo cual Dios quiere darnos si permanecemos, si perseveramos en aquello a lo cual Dios nos ha llamado. ¿Qué ejemplo tan precioso nos está dando esta palabra de Hebreos 11, versículo 13? Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No porque Dios les haya fallado, sino porque ellos no quisieron entretenerse quizás con las primicias. A veces nos contentamos con las primicias. Es lo mejor del fruto, pero es mejor esperar la plena cosecha que nos permitirá disfrutar de la plenitud de la bendición de Dios. Ellos se mantuvieron en fe y hacen acciones, y yo siempre digo, y creo que lo he repetido esta semana en varios momentos, porque los cristianos, cuando caminamos en fe, los que no saben interpretar esa fe, los que no conocen a Dios, los que no comprenden el llamado de Dios, les parece algo fuera de lo común lo que hacemos. Imagínense, y es parte de lo que hace la fe, esta primera expresión que ahí está en el versículo 13, dice, sino que lo miraron de lejos. El contexto está hablando inclusive de Moisés. Moisés tenía toda la oportunidad de vivir tranquilo en un palacio. Es más, podría haber llegado a ser faraón, o rey, o gobernador de Egipto. Pero cuando él conoció el Dios que le ha llamado, cuando Dios se le reveló a su vida, lo voy a decir de esta manera, él renunció a esos privilegios, y lo está diciendo en los versículos anteriores, porque le creyó a Dios. Y parte de lo que él hizo es justamente lo que está diciendo este versículo 13. Dice, lo miró de lejos, miró la salvación, miró que no podía ser egoísta de simplemente el disfrutar de los beneficios temporales de ser hijo de la hija de Faraón, dice ahí la palabra, sino que se identificó con su pueblo, y no le importó la ira del rey, no le importó lo que tenía que vivir, el desierto que tenía que atravesar con tal de alcanzar lo prometido. Lo miró de lejos, pero también le creyó. Uno de los problemas que tenemos nosotros, mi hermano o mi hermana, es simplemente que dudamos mucho de las promesas de Dios. Pero aquellos que se atreven a no importarles el tener que pasar por momentos difíciles, el tener que enfrentar batallas, desiertos, enemigos que se levantan alrededor de nosotros, creemos en la palabra y sabemos discernir los ofrecimientos que muchas veces el enemigo hace para nosotros, para desviarnos de los propósitos y de la bendición plena que Dios nos ha prometido a nosotros, y no solo a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a la generación que viene después de nosotros. Esa es la vida. A veces el egoísmo nos lleva simplemente a disfrutar las bendiciones, y si nosotros estamos bien, no nos importa lo que pase en los demás. Pero pienso, y es el llamado que Dios nos ha hecho, es a disfrutar plenamente, no solamente nosotros, sino los nuestros, los que Dios coloque en nuestro camino, que donde quiera que vayamos, que donde quiera que tú vas con la presencia de Dios, y esa presencia de Dios va a traer esperanza, va a mover la fe de aquellos que quizás se encuentran en oscuridad, buscando un camino, buscando un aliciente para vivir. Y esa presencia de Dios, aún a veces sin palabra, trae paz al corazón de estas vidas.
pero es necesario permanecer constante, perseverar en esa presencia de Dios. Miramos la promesa, el día de la salvación, las cosas que Dios ha prometido que disfrutaremos aquí en la tierra, pero también las cosas mayores que Él nos ha prometido de una eternidad con Él. Lo creo, y como lo creemos, lo hablamos, porque lo creemos, lo esperamos. Pero también hay un acto que me parece bien curioso, que pocos se atreven a hacerlo, y es saludarlo. Si en tu promesa y en tu esperanza quizás es una persona que está esperando un hijo o una hija, comienza a saludarlo, a colocarle un nombre, a hacer las cosas como Dios las hace. Dice, y me fascina cuando leo la palabra, especialmente en el libro de Romanos, dice que Dios habla las cosas que no son como si fuese. Y es hermoso, eso es practicar la fe, eso es caminar y expresar con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro comportamiento de que le hemos creído a Dios en todo aquello que esperamos, que no vamos a desfallecer, y en los momentos de que tratemos de fallecer viene ese poder de Dios a través del Espíritu Santo y fortalece nuestra fe. Pero también dice ahí que confesándolo, que lo que habían recibido hasta esos momentos no era la plenitud de lo que Dios tenía les había prometido, sino que dice la palabra, y confesando que eran extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Qué bueno es que cuando pasemos a la eternidad con Dios, dejemos huella de todo aquello que hicimos mientras estamos aquí. Que no solamente nos conformamos a llorar por las situaciones o a quejarnos por las situaciones que vivimos, sino que, como dice la misma palabra, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia esperanza. Lo está diciendo ahí en Romanos capítulo 5. Y la esperanza no avergüenza. Y expresa ahí una palabra que me llena de esperanza en mi corazón. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dada. Mi hermano, mi hermana, es necesario que te pares firme, que no mires hacia atrás. Y si miras para atrás es para ver la mano de Dios obrando, aun en los momentos en que tal vez tú no lo reconociste, pero que nos ha sacado de tiempos de muerte, de tiempos de soledad, de tiempo de necesidad, de tiempo de esclavitud, a una libertad que podemos experimentar en el nombre del Señor. Y qué bueno, y quiero leer otro texto ahí mismo de Hebreos, y me regreso al capítulo anterior, al capítulo 10, versículo 35 al 39, porque para recibir lo prometido y para permanecer firme, pero en la plena voluntad de Dios, el escritor de los Hebreos dice ahí, versículo 35, Hebreos 10, 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza. Escúchelo en este día como un consejo de parte de Dios para ti, mi hermano, mi hermana. No pierdas pues vuestra confianza, porque esa confianza tiene grande galardón. Hay un premio, no de los hombres, sí de parte de Dios. ¿Por qué? En los por qué que siempre encuentro en la Biblia. La razón por qué tenemos que permanecer en esa confianza. Porque es necesaria la paciencia. Creo que a todos, sin excepción, necesitamos paciencia. La paciencia no se ministra. La paciencia no se vende. La paciencia usted no la consigue yendo a muchas iglesias. La paciencia se recibe como parte de la comunión diaria que mantenemos con el Señor, especialmente con el Espíritu de Dios. Tú lo puedes leer ahí en Gálatas 5, 22, 23, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Y el fruto lo tenemos cuando nos unimos, cuando somos plantados en la vid, y pudieras leer juntamente con ese fruto que menciona ahí Gálatas 5, 22 y 23, con lo que dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 15, donde dice, yo soy la vid, mi Padre es mi labrador. Y más adelante dice,
que separados de Él nada podemos hacer. Y lo que Él espera y repite ahí en una secuencia cada vez mayor es que Él espera que nosotros llevemos mucho fruto para que el nombre del Señor sea glorificado. Esa paciencia que está pidiendo aquí, que es necesaria, la obtenemos pegados a la promesa, sin soltarnos, sin perder de vista, o como está diciendo, y lo uno con lo que leíamos ahí en el versículo 13 de Hebreos 11, creyendo en que el que nos prometió, el que nos dio esa promesa, es fiel para cumplirla, y que la vamos a esperar hasta el recibirla plenamente en nuestro corazón, en nuestra vida, el ver su gloria, su bondad, su majestad, el ver lo prometido. ¿Por qué es necesaria la paciencia? ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. Este versículo me ha inspirado en los momentos de flaqueza, en los momentos que le he dicho, Señor, no vale la pena seguir adelante, en el momento en que he sido frustrado por muchas personas, en que he sido inclusive traicionado, lo voy a decir, la confianza de muchos que he confiado, pero me ha hecho entender de que me he equivocado porque puse la confianza en los hombres y no en Dios. Pero este texto simplemente me ha ayudado en cada momento de mi vida diciendo, no perdáis pues la confianza porque tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que haciendo la voluntad de Dios, en eso consiste el poner en práctica la paciencia, hacer la voluntad de Dios, entender qué es lo que Dios quiere. A veces no nos pide grandes cosas. Pudiéramos a través de la Biblia mostrarte qué es lo que Dios espera de nosotros, cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, Pablo dice que la voluntad de Dios es la santificación. Esto es apartarnos de toda maldad, de toda iniquidad. No contaminar nuestra fe con las cosas del mundo. Dice y le escribe, creo que es a la Tesalónica, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. A veces pensamos más en el hacer obras grandes, el quizás realizar grandes cosas, pero la voluntad de Dios comienza en nuestro corazón y impartiendo y poniendo en práctica aquella cosa que Dios nos ha dicho que hagamos. La voluntad de Dios empieza en nuestro corazón, tratando de ser como Él es. O como lo dijo el Señor Jesucristo. Y quizás nos parece complicado, porque en el Sermón del Monte, que se encuentra ahí en Mateo capítulo 5, del capítulo 5 al terminar el capítulo 7, el conocido Sermón del Monte, hay una expresión que dijo, que para muchos les parece imposible. Y Él dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y nosotros justificando nuestras acciones decimos, aquí en la tierra no hay nadie perfecto. Sí, es verdad, no lo hay, pero la propuesta del cielo, el propósito de Dios es que busquemos la perfección. Y la perfección no la vamos a alcanzar por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos, sino se alcanza unidos con el Señor, unidos con Jesucristo, creyendo en la obra de la cruz del Calvario, manifestando nuestra incapacidad y diciéndole, Señor, ayúdanos, santifícanos, sé propicio. La justificación justamente habla de eso, de hacernos perfectos, de cubrirnos con la sangre de Jesús y de poder caminar juntos. Dice, para que haciendo la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Separados de Él, por nuestros propios esfuerzos, es imposible alcanzar lo prometido. Pero la promesa está asegurada porque el que nos la prometió, también nos prometió darnos ayuda, darnos la compañía del Espíritu Santo, enseñarnos a través de la palabra. Lo que nos corresponde a nosotros es escudriñar esa palabra, ponerla en práctica, confesarla, mirarla, saludarla y confesando de que lo que vamos a alcanzar aquí en la tierra es solamente la primicia de aquello que recibiremos en la eternidad. Y luego termina diciendo estos versículos que cité de Hebreos 10, 35 al 39, dice, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, dice la palabra, vivirá por fe.
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y escuchen lo que dice la parte final. Pero nosotros, y yo me identifico con ellos, y espero que tú también te identifiques con esta palabra, mi hermano, mi hermana, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, voy a decirlo, de los que tenemos fe para preservación del alma. La palabra nos enseña, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. No desfallezca, mi hermano, no importa las pruebas, ahí está Dios ayudándote. No importa lo que tengas que enfrentar, Dios te dará la salida. Juntamente con la tentación, inclusive dice, dará también la salida. Es parte de las promesas que Dios nos ha dado. Déjate ayudar por Dios. Manifiesta tu confianza en Él y en los momentos más complicados dígale, Señor, necesito la revelación. ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Ayúdame a cultivar la paciencia, a practicar la paciencia en medio de todas las cosas, donde la necesitamos hasta alcanzar lo prometido. Mientras tanto, saluda esa promesa, abraza esa promesa, camina hacia ella, porque fiel es el que nos la prometió. Que te adoramos en estos momentos y le decimos, Padre, qué hermoso es estar contigo. Qué hermoso es saber que tenemos esperanza en tu nombre. Qué hermoso es saber que lo que hemos vivido hasta el día de hoy, Señor, nos ha estado capacitando, Señor, para recibir plenamente lo prometido. Y no solamente recibirlo, sino disfrutarlo. Y no solamente nosotros, sino también yo sé que se extenderá esa visión, esa bendición sobre nuestros hijos, nuestras hijas y sobre todos aquellos que caminan a nuestro lado, Padre. Gracias porque hay una esperanza segura en ti, Padre. Ayúdanos, ayúdanos porque no podemos solos, Señor. Revélate a nuestra vida. Revela la salvación tan grande que nos ha ofrecido, Padre. El comprender que tenemos un Dios poderoso, un Dios que si clamamos a Él nos ayuda, nos alienta y nos fortalece, Padre. Bendigo a tu pueblo, bendigo nuestras familias, Padre mío. Nuestro entrar, nuestra salir, la hora en nuestras manos. Y yo sé que hoy veremos tu gloria, hoy reposaremos en ti y hoy veremos tu majestad, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, Padre mío, por los milagros que vas a hacer, por las sanidades, por las liberaciones, por bendecir el fruto de nuestras manos, Padre. También por bendecir a nuestros hijos y nuestras hijas, Padre. Esperamos en ti, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Mi hermana, que Dios vaya adelante abriendo camino. Le hablo a su pastor Elángelo Salvira, la Iglesia Cristiana Sinaí de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.